Bueno, ahí estamos, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Iván? ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo andás? Cansado, pero feliz, como digo siempre. Importa más cómo se termina la oración, así que estamos bien. Eso es, eso es. Bueno, primero que todo, Iván, agradecerte mucho por la buena onda, la buena disposición desde que comenzamos a preparar la entrevista. Eh, Toda la buena discusión que tuviste, en verdad te agradezco mucho y, bueno, un poco charlar de todo lo que es el entrenamiento, la fuerza, cómo podemos ayudar a la gente a llevar una vida con un poquito más de salud, ¿no? Por ese lado Eh, es el tema. Bien, perfecto. En primer lugar, no, gracias a vos por la convocatoria, porque nada, siempre como te mencionaba, tenemos que tener solidaridad con todos los creadores de contenido, es muy importante para poder acercar más el conocimiento y esta no es la excepción. Que la gente sepa que son casi las 12 de la noche, que era el único espacio que tenía libre y vos te estás quedando despierto hasta tarde, así que hay mucho mérito tuyo. Genial, genial. Bueno, Iván, mira, quiero partir la entrevista un poco hablando de un concepto que yo le digo democratización un poco del conocimiento en relación al entrenamiento. Em, Quiero saber un poco tu opinión, que eso es algo que también conversábamos en la entrevista pasada con Sebastián Cerda, que le mando un gran abrazo, el preparador físico de la selección de vóley de Chile. Eh, Él un poco comentaba el concepto de que básicamente todos los preparadores físicos hoy en día están haciendo un poco lo mismo, como que no hay un plan secreto que tiene cada uno, sino que es básicamente un poco los mismos planes que se ven, estamos hablando en deportes de élite, pero quizá también se puede hablar en lo que es el entrenamiento con personas comunes y corrientes, pero que lo que sí entra a jugar son de repente las capacidades que tiene el preparador físico, eh, ya sea para que el deportista pueda rendir de una mejor manera o que la persona común y corriente pueda hacer los ejercicios o se pueda motivar en el tiempo para seguir haciéndolos. ¿Cuál es tu opinión en relación a eso? ¿Hay como un plan secreto o en verdad es un poco de lo mismo lo que se hace? Bien, excelente pregunta. Mira, en cuanto a plan secreto, no creo que exista tal, porque por lo menos yo tengo la posibilidad de charlar con colegas y con profesionales y siempre nos compartimos y las redes, hay mucha gente compartiendo. Sí, quizás hay un poco de recelo, algunas capacitaciones y cursos que no te dan toda la información o no te comparten las diapositivas. En mis cursos ahí yo les paso las diapositivas, los libros, las charlas, todo. Pero volviendo un poco al meollo de la cuestión de tu pregunta, sacando la palabra secreto, yo creo que sí hay vicisitudes y diferencias en los extremos de la campana de Gauss, si tenemos que hablar estadísticamente, tanto en el alto rendimiento deportivo como con los simples mortales, ¿no? Como con Doña Rosa, que son los dos que me mencionabas. ¿Por qué? Yo creo que está muy bien el redireccionamiento del entrenamiento físico hacia la paridad de los estímulos entre las personas principiantes avanzadas hasta avanzadas, porque parecería ser que todo más o menos funciona y funciona hace mucho tiempo. Entonces, muchas veces no hay que perder tiempo en ejercicios especiales con personas comunes. Ahora, cuando se sobresale de esas dos líneas, para un lado o para el otro, porque de repente tenés una persona sedentaria con problemas de sobrepeso que no puede realizar una sentadilla profunda porque le explotan los meniscos. Entonces vos ahí tenés que empezar a buscar alguna forma más artesanal, lo cual conlleva a que el entrenador se transforme en una especie de alquimista entre sus posibilidades y entre las adaptaciones que quiere generar, empezar a fabricar el ejercicio, la progresión o la regresión del mismo para llegar a la adaptación. Eso es un foco, un caso en el cual yo creo que va a estar la diferenciación, en aquellas personas que no pueden hacer ni una bisagra de cadera y tenemos que buscar herramientas. Yo creo que ahí sí está bien que uno empiece a jugar con cosas que no son iguales. Como yo siempre digo, creatividad sin necesidad es circo, pero justamente la necesidad es la que parte a la creatividad. Ahora, en el otro extremo, que es el alto rendimiento, que es decir, che, yo tengo a un corredor que corre en 10 segundos. ¿Cómo hago para que corra en menos de 10 segundos? Y Sí. ahí empieza otra magia que en los libros no está, ¿eh?
porque no está, porque yo te aseguro que como docente, comunicador y colega de muchos otros formadores, nosotros explicamos el 80% justamente eso. Claro. Tratamos de nivelar y en pos del nivelar sopesarnos para levantar la vara del entrenamiento deportivo. Pero esos grises y esos matices que tiene el alto rendimiento deportivo, quizás sí se escapa un poco a la bibliografía. Yo, de los problemas que tuve en el alto rendimiento deportivo, con campeones nacionales, medallistas Sí. panamericanos, deportistas olímpicos, las respuestas no las encontré en ningún libro. Y los problemas que tuve en mi gimnasio, en Fit Center, con alguien que no podía comprender cómo hacer un movimiento de bisagra o no podía hacer un empuje vertical por un doble del hombro, esa adaptación tampoco la encontré en bibliografía. Entonces yo creo que está bien que se haga lo mismo en esos percentiles más redundantes, normales, mortales, pero sí está bien que haya disparidad en los extremos de la campana. Y esto, Iván, eh, empieza a jugar mucho el tema de la experiencia, ¿no? También de cada preparador físico, lo que mencionas de que finalmente, claro, no está tanto en los libros, sino lo que, por ejemplo, en tu caso, yo sé que tú entrenas boxeadores, me imagino que durante el tiempo que fuiste haciéndolo, fuiste viendo cosas que quizá fuiste cambiando durante el tiempo, que claro, como dices, no decía en ningún lado que se hacía así, sino que fuiste viendo que haciendo de esta forma tenía cambios que antes no veías, ¿no? Exacto, sí, sí, y hay que animarse a crear, porque yo creo que hay un error que es el buscar la bibliografía específica de aquello que estás indagando. Por ejemplo, boxeo. Vos recalcás hoy que trabajo con boxeadores, que es verdad, trabajo con varios deportistas de potencia, distintos deportes. Pero pasé en su momento también por el vóley, pasé en su momento también por el tenis, pasé en su momento también por el fútbol, pasé en su momento por el básquet y nunca leí un libro de preparación física especializada en ese deporte para Mira. apoyarme. Porque Mm. yo creo que a partir del análisis de las demandas y del feedback que te da el deportista es que se tienen que empezar a crear los ejercicios. Y en respuesta a tu pregunta, sí, cambié millones de Claro. cosas en base a lo que pensaba yo y el resultado que terminaba dando. Y como no funciona como uno espera, empezás a crear esas cuestiones. Y de esas cuestiones que creas, algunas las descartás y otras las mantenés. Así que sí, creo que es un proceso Justamente, de claro, creación constante. claro, claro. Iván, y a ver, volviendo, bueno, a cuando tú eras deportista, tú jugaste vóley, ¿no es cierto? Y jugué al vóley en Boca Juniors unos años. Boca Juniors. Me imagino que, bueno, Club más grande de obviamente América, no sé si lo ubicás. bueno, yo soy de otro equipo, pero no lo voy a mencionar para que no entremos en problemas. Ok, genial. No, porque por ahí la gente no lo conoce por las dudas. Decime, Pato. No, que cuando en tu época de deportista, me imagino que obviamente la preparación física era muy diferente a lo que vemos hoy en día en relación a ciertas prácticas. Me gustaría saber tu mirada en relación a eso. ¿Qué crees que fue lo que cambió más fuerte? Eh, ¿Fue la forma en que entrenaban? La mirada de repente a lo que era, puede ser la mirada hacia la salud, ¿no? Obviamente, claro, en un deportista de elite no sé si entra tanto el tema de salud o quizá más ligado a la ciencia detrás del deporte. ¿Qué es lo que tú crees que más ha cambiado desde esa época donde era jugador de vóley? Bien, te voy a hablar de la época, pero no tanto en mi experiencia, porque en mi experiencia tuve la particularidad de estar en Boca Juniors, en donde el director de deporte amateur en ese entonces era Horacio Anselmi y Sí, nuestro probador físico en Liga Nacional era Sergio Parra. Dos grandes referentes de levantamiento olímpico y de preparación física en el país. Entonces, las cosas se hacían bastante bien, a pesar de que te estoy hablando, no sé, de 10 años atrás, más, 15 sí. años atrás. Entonces, nosotros éramos un poquito la excepción, pero teniendo en cuenta la época en sí, a ver, en vóley, lo que más cambió y se modificó es la utilización de entrenamiento de pesas. No había un equipo que haga ejercicios dinámicos. No, los chicos no sabían hacer arranque, no sabían hacer cargadas, no sabían hacer segundo tiempo, pero en Boca sí.
Entonces Mira, muchas veces cuando habían seleccionados metropolitanos o preseleccionados, o de repente se hacían encuentros en los abiertos y nosotros entrenábamos y nos cruzábamos con gente del interior o gente de otros equipos de división metropolitana, nadie sabía entrenar los dinámicos. Y si nadie sabía entrenar dinámicos, imagínate que la diferencia entre el claro, peso que levantábamos nosotros, que hacíamos todos los días ejercicios dinámicos, todos los días que entrenábamos fuerza en el gimnasio, contra los chicos que lo estaban aprendiendo ahí. O sea, claro, a lo sumo con 5 kilos por lado. No solo los chicos, sino también las chicas de vóley. Hace mucho que entrenan muy bien la fuerza en Boca. Entonces, en primer lugar, eso, que yo siento que hoy en día, a diferencia de 15 años atrás, el levantamiento olímpico no es lo raro, sino que es la condición sine qua non para que un equipo pueda competir a nivel físico, por lo menos a nivel Liga Nacional o División de Honor. Yo creo que esa concientización, que no sé si fue tanto un avance tecnológico que fueron tus palabras, porque básicamente la halterofilia tiene muchos años, muchas décadas para sí, atrás, es sí, casi una regresión arcaica del entrenamiento, pero sí el desmitificar ciertos miedos, cierto miedo a la carga, cierto rechazo a las cargas pesadas, a base de resultados, porque nosotros con un plantel, cuando yo conformaba parte del plantel de liga, de más o menos mitad de tabla para abajo en presupuesto, que ese equipo haya logrado ser subcampeón con todos los procesos de eliminación al último partido y más de la mitad de los partidos en tiebreak, y te está marcando que la diferencia lo está haciendo el físico. Así que yo creo que con resultados y con mucha comunicación, hoy logramos que por lo menos en Argentina todos los equipos de División de Honor sepan, tengan preparadores físicos que estén capacitados para darle a sus alumnos derivados del levantamiento olímpico y entrenamientos básicos de fuerza como corresponde. perfecto, perfecto. Y siguiendo lo mismo, em, ¿qué método o práctica tú crees que hoy está obsoleta en relación a lo que hacían? Sea, te hablo, sea del deporte de élite o de lo que tú hayas visto en la preparación física en general. Bien, me gusta. Mirá, yo tengo una frase, tengo millones de frases, pero una de las frases que digo siempre es que la fatiga está sobreestimada y las pausas subestimadas. En base a tu Buenísimo. respuesta de que está obsoleto hoy en día, yo creo que esa resistencia a lo que conste, a lo que dé y a lo que se pueda, por ejemplo, vamos a hablar de vóley, que fue la pregunta, Sí, el canasto, un famoso canasto que en tenis también está, de che, hacete un canasto de, no sé, pegar por segunda línea. Y vos estás corriendo al cuarto o quinto salto, creo que los profes estamos al tanto más o menos de lo que se puede mantener una intensidad alta por una cuestión de la utilización de la fosfocreatina. Excede ya 10 12 pelotas, no te bancás, chau, y en el canasto entran muchas más. Y cuando ves a un opuesto que se está arrastrando, que está saltando como puede, que está pegando con el hombro en mala posición, que está pegando con el codo flexionado, que empieza a dejar la pelota en el fleje, yo creo que eso está bastante obsoleto y hoy se tiene bastante respeto, porque también te lo puedo pasar al trote, ¿no? Yo hoy lo estoy viendo mucho en boxeo, pero en vóley también había muchos equipos que hacían trabajo aeróbico extensivo, que te sacaban a trotar, que te sacaban a la arena, te mandaban a nadar. Y hoy en día yo creo que esa ponderancia de volumen y resistencia a la fatiga, que hace 15 años era más normal y que se ponía en un pedestal el estar duro y muerto, cuando hablamos de la contemporaneidad, yo creo que no es fácil de encontrarla, sino que por lo menos en deportes como el vóley se está privando más la intensidad y se está dando un poco más de recuperación para tener, como diría Horacio, cantidad de calidad en los ejercicios. tal cual. Y eso un poco también si lo llevamos a los gimnasios, con personas comunes y corrientes, un adulto mayor inclusive, pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, el tema no, ¿cómo es? No pain, no gain, ¿cómo es el dicho Bueno, yo en gringo? vez de no pain, no gain, en vez de no pain, no gain, que sería no hay Sí, dolor, no hay ganancia, yo digo no brain, no gain. O sea, si no hay justamente, cerebro, no vamos a tener ganancia, ¿no? Porque cualquier exacto, paspado puede cansar a un atleta. Ahora, un buen profesional lo que hace es dar con el estímulo óptimo. Ahí es lo que noto mucho hoy que hay tanta sobreinformación. Es que hay mucha gente que siente que y piensa que sabe sin haberse metido en el barro, ¿no? sí, Y cuando te empezás a meter un poquito en la práctica,
te das cuenta que necesitas cansarlo lo menos posible, que necesitas generarle el menor DOMS, ¿no? Dolor posterior a la sesión posible. Y lo primero que haces es eso, no entregárselo cansado al entrenador. Y lo segundo es, bueno, con este umbral de cansancio, de dolor, de performance, que es todo lo que yo lo puedo estresar para ganar adaptaciones. Y ahí empiezas a dar en el estímulo adecuado. Y en respuesta a tu pregunta a los simples mortales, yo creo que ahí pasa algo distinto. Hace poco Guido Ferrari, un colega de acá de Argentina, había compartido un artículo científico que no hace falta buscarlo en el artículo porque creo que todos sabemos mucho de lo que voy a hablar ahora, que es la separación que hay en los simples mortales entre la cantidad de repeticiones que hacen y la cantidad de repeticiones que podría hacer, ¿no? Lo que se conoce como RIR, ¿no? Reps in Sí, Reserve. Entonces, lo que yo le aconsejaría, no sé si es un consejo, pero si me permitís, lo que yo creo que se suele ver mal hoy en día en los gimnasios en cuanto a dosificación es que hay mucho RIR, hay un RIR muy alto. En el artículo científico que había compartido Guido tenía como que hasta inclusive pueden hacer 4 veces más de lo que hacen. Entonces vos te sí, basás en una metodología, que fue la palabra que vos utilizaste, como la de Thomas Delort, de 3x10, o te manejás en una rutina alemana, 5x5, pero esa repetición tiene un RIR de más de 15 repeticiones, la metodología no va a dar resultado. Entonces, claro. para los simples mortales, yo diría apretar el RIR. Y para el alto rendimiento deportivo, yo diría cansarlos menos y buscar más intensidad. Perfecto, perfecto. Siguiendo con esta persona que va al gimnasio, de repente, bueno, también otro tema que conversábamos el otro día, eh, que creo que también lo has conversado tú en tu programa. Bueno, a todo esto quiero mencionar tu programa y lo encuentro genial. Abrazo de RM, no me lo pierdo Muchas nunca. gracias. El Muchas canal gracias. de Sonos, para que lo Exacto. sigan ahí. Creo que lo conversaron una vez con un invitado, el tema de que eh, el gimnasio en sí puede ser muy intimidante para una persona que de repente quiere empezar a entrenar o quiere empezar a meterse en el tema de quizá el entrenamiento de fuerza o mantener una buena salud. Eh, entonces, ¿qué le podemos recomendar a esa persona? ¿Cómo puede empezar si de repente le pasa esto, que con todo esto de que uno entra a un gimnasio y ve a todas las personas con celulares o con toda esta como manía que hay por la imagen? ¿Cómo puede empezar una persona que se quiere meter en el tema de la fuerza, la salud, sin sentirse intimidado por todo esto que está pasando hoy en día? Bueno, mira, yo no soy un gran promulgador de esos gimnasios en los cuales hay mucha gente y pocos profesionales a cargo, donde hay muchos celulares dando vueltas, y muchos auriculares, Sí, donde las mujeres no pueden entrenar tranquilas por el comportamiento de los hombres. Hay muchas cuestiones de los gimnasios que la verdad que aborrezco. Por eso además también tenemos nuestro propio espacio acá en Argentina que se llama Fit Center, que es más bien un centro de entrenamiento sí, y yo más que ponerme a pensar de qué manera uno se podría sentir cómodo en un lugar incómodo, soy de buscar y crear esos propios lugares y espacios seguros. Entonces, genial. te encontrás en un gimnasio como el nuestro, en un centro de entrenamiento como el nuestro, en el cual no va a haber nunca más de 8 personas por un profesional, en donde cada uno va a tener su planificación, en donde se va a respetar a cada persona, tenga 8 años, tenga 70, sea hombre, mujer o se identifique como se identifique, y se les va a explicar absolutamente todo lo que tiene que hacer y se lo va a repetir las veces que sea necesario. La verdad es que yo a un gimnasio convencional y tradicional como los que mencionás hace mucho que no voy, pero hace poco charlaba con una alumna de la capacitación que estaba trabajando en uno de ellos y me empezó a contar todo lo que sufría y ahí me acordé por qué creé el espacio, ¿no? La verdad que es muy hostil. También fui con mi papá a acompañarlo y había un montón de máquinas y había máquinas que la verdad desconocía porque la búsqueda estética no es mi especialidad y no había nadie para consultarle. Imagínate nosotros que personas de más de 30 años, capacitados en entrenamiento, que queda para una adolescente de 14 Ah, 13 años que nunca fue a entrenar. La verdad que es un tema muy delicado. Yo lo que le puedo recomendar es eso, que se capacite no, que se informe
Las redes yo creo que es un buen canal para muchas veces y ver cuál es el profesional que realmente es honesto. Porque si vos pregonás algo que no ejercés después, es muy difícil, ¿viste? Yo conozco gente que te da planes de entrenamiento para 1 hora y media y Sí, después cuando vas a su gimnasio el turno de 45 minutos. Entonces, claro, ¿cómo es esto? O te dice que una persona puede manejar bien a 8 o 10 personas como máximo y cuando vas a sus gimnasios o a sus espacios, hay 25 por un profesor. Esas son cosas que yo no negocio. Así que por ahí es buscar más el centro, que cada vez hay más, el centro de entrenamiento que respete al alumno y todos sus procesos, que ver de qué forma yo me puedo adaptar a un gimnasio más convencional. Como yo digo siempre, en grandes cadenas generalmente nos encontramos con pequeños profesionales. claro, perfecto. Em, bueno, estamos claros también que dentro del entrenamiento, sea de elite o esta persona común y corriente que estamos hablando, siempre hay mucho de ensayo y error, ¿no es cierto? Así como para ver, por cada persona es distinta, entonces hay que ir viendo qué es lo que le funciona a cada uno. Vamos a ponernos en el supuesto de que el día de mañana te encuentras con el Iván de hace 20 años atrás. Oh. ¿Qué, qué, qué le podrías enseñar a ese Iván para ahorrarle años de ensayo y error? ¿Qué le dirías a ese Iván? Que duerma, le diría. Que descanse. No, mira, claro, lo que me pasa ahora, y sabes que me gusta filosofar, después voy al meollo e intento responderte el reel, pero voy a lo profundo. A ver, hoy charlamos un poco con Mada en el stream, en el programa Abrazo RM, Sí, que yo siento que lo que aprendí, o las cosas más trascendentales las aprendí por atravesarlas. Entonces, si yo iría a decirle a Iván lo que no tiene que hacer porque hoy entiendo que no es lo mejor, quizás ese aprendizaje no sea realmente significativo. entiendo. Ok, ok, Yo ok. siempre le digo a mis alumnos que no me consulten para evitar el error, que me consulten para corregir el error que cometieron. Claro. Entonces, yo si tengo una maquinita, voy y quizás, como te digo, me preocuparía más por en los momentos en los cuales no estoy haciendo cagadas o las cosas bien, sí darle más bolilla a la salud mental, a la salud alimenticia, porque quizás cuando uno es más joven toma menos recaudo, mejor dicho. Y en mi época deportiva, porque si me sitúo en esa edad, ya estaba empezando a jugar al vóley, Sí, eh, creo que la patita de la mesa emocional, espiritual y psicológica no estaba. Entonces quizás lo acompañaría más desde ese proceso. Sé que no es lo que garpa. Pero bueno, volviendo a tu pregunta y yendo más práctico y más superficial o más para las redes, ¿no? Como se dice, aunque yo estoy sí, totalmente en contra de eso. Yo hago las dos, ¿viste? Te doy el caramelo que todos quieren y después te encontrás con un videito un poquito mucho más profundo. Te sí, diría que yo estudié kinesiología también, la licenciatura de sí, kinesiología en fisiatría acá en la Universidad de La Matanza y aprendí mucho al respecto. Tengo amigos que saben mucho, amigos kinesiólogos que saben mucho y siempre curioso y consulto y aprendo mucho. Y yo creo que en esa edad los entrenamientos que tuve o los abordajes de los probadores físicos no tuvieron en cuenta cuestiones más kinésicas. Y ok, cuando tuve la suerte de viajar, de estar en Rusia, en Estados Unidos, tengo amigos en Australia, charlamos mucho sobre entrenamiento, y es como que kinesiología y entrenamiento está prácticamente fusionado, como que la sala de kinesiología es lo mismo que una sala de entrenamiento y viceversa. Y acá cada vez hay más kines con racks, barras y discos, lo cual me parece muy bien. Pero no sé si hay muchos probadores físicos que, como por ejemplo hago yo, o como les enseño a mis alumnos, agarrar y hacer una batería de evaluaciones de tanto dinámicas como estáticas para ver los rangos de movimiento, citando a gente como Kendall, Kapanji, agarrar el Latarjet, fijarte cuántos son sí, los rangos óptimos de cada articulación y ver si realmente estás en esos rangos óptimos. Porque yo después cuando jugaba en Boca ya tenés la posibilidad de tener un departamento médico e ir a kinesiología todos los días, pero eso no es la realidad del claro, deporte en Argentina. Entonces yo creo que darle un poco más de bola a la parte kinésica. Cierto que me hubiese evitado muchos dolores y no abusar tanto de los
calmantes, ¿no? En el alto rendimiento no es salud y muchas veces los dolores se enfocan se va a trabajar el dolor desde el síntoma y no la causa. Claro. Ese trabajito daría Mm, un poquito más, más kinésico abordaría. Pero está perfecto. bien, está bien. Si estamos contentos con nuestro presente, no podemos renegar de nuestro pasado. Le dirías a Iván, dale nomás. Dale. Sí, sí, sí. Mandale mecha, mandale mecha. Eso. Bueno, Iván, eh, para ir un poco cerrando, bueno, de nuevo te agradezco por todo el tiempo que te has tomado para esto. Pasamos por el Iván de varias etapas, el Iván deportista, el Iván de ahora. Quiero, la última pregunta, entrar al Iván de Abrazo de RM. Sí, Eh, ese, o sea, aprovechando todo lo que has vivido con el programa, en el sentido de que, y yo los he visto, creo que todos, has entrevistado un sí, montón de deportistas de elite, muchos tipos que saben. También, bueno, el programa que tienen en los días jueves con Ariel se llama, ¿no? Sí, con Ariel. sí, señor. De todas las entrevistas que has tenido, me imagino que se empieza a repetir una idea común entre todos ellos en relación a lo que todos están haciendo, que quizá va un poco ligado a la fuerza. ¿Cuál sería esa idea común que aparece en cada entrevista, en tu parecer, y acá expláyate como quieras, que crees que sería importante destacar, un poco resumen de lo que ha sido Abrazo de RM hasta ahora? Bueno, linda, linda pregunta. Estoy acostumbrado a entrevistar, ¿no? A ser entrevistado. Buena pregunta. Mira, Eh, hay algunos aspectos en común y es interesante poder sacarlo. Yo no sabés lo que aprendo. Yo lo que estoy aprendiendo, ¿te gusta Dragon Ball Z? ¿Viste Sí, sí, cuando sí. Cell los succiona a los androides? Yo Sí. los succiono un poco a todos los invitados y voy aprendiendo muchas cosas. Y mirá, se me ocurren dos o tres que las tiro en la mesa y ahora vemos si da a charlar un poco más de alguno de ellos. En primer lugar, el entrenamiento de fuerza. Yo creo que en el común denominador, a mí cada vez que empiezo un proceso con una persona cualquiera que contrata mis servicios, cuando le digo, bueno, mirá, vamos a ponernos como objetivo de acá a 4 meses que levantes tu peso corporal en una sentadilla, tienen rechazo, tienen miedo. Cuando yo agarro a un deportista y le digo, bueno, mira, a mí me gustaría que levantes el doble de tu peso en un despegue, también, o el entrenador, o los padres, o cuando yo le digo a un chico de 9 10 años que puede levantar una barra de 20 o cuando se acerca al gimnasio una persona de 70 80 años y le digo, bueno, vamos a aprender a transportar tu peso corporal en una caminata. eh, eh, Pasa mucho de tener miedo y demás, y cuando entrevistamos a médicos, a kinesiólogos, a entrenadores de selección argentina, a deportistas de selección argentina, todos conviven con la fuerza. Hoy lo Claro, entrevistamos a Amada, que es un tipo que trabaja mucho la flexibilidad, la movilidad, lo espiritual, y cuando le dije cuál es para vos el eslabón más importante a tener en cuenta en la homeostasis del cuerpo en sí, dijo la fuerza. Me sí, parece que la fuerza es la pastilla con más beneficios que existe y encima gratis. Y por algo es que no nos dejan difundirla o hay tanta mitología dando vuelta. claro, Así que en primer lugar, el entrenamiento de fuerza propiamente dicho, entrenamiento con sobrecarga, pesado, sin miedo. Levanten pesado para que la vía les sea liviana. Eso es un punto número uno. Punto número dos, la salud mental. Y esto hablando de los deportistas. Todos los deportistas tienen una historia para contar en la cual en algún momento no se sintieron acompañados o se sintieron solos o se sintieron deprimidos. Es muy jodido. Yo de los 16 años que juego en Boca Juniors con una competitividad muy alta y muchas veces perdés un puesto, muchas veces perdés un partido, muchas veces te lesionás y perdés la posibilidad de jugar una final y a veces estás solo. Estás solo porque nadie te pregunta, nadie te consulta, porque no hay un departamento de psicología, no hay nadie en cual apoyarte. Muchas veces la familia no está porque tiene que trabajar, porque acá en la Argentina somos más lo que la remamos que los que están sobrados en términos económicos. Por eso creo que es muy importante la parte de la inteligencia emocional.
que podamos controlar nuestras emociones, que tengamos apoyo y demás, porque hay deportistas que se quebraron en vivo, Pato, vos los habrás visto, Sí, que sí, se sí, largaban sí. a llorar charlando de sus experiencias, y muchos que se les entrecortó la voz, y muchos que contaron un montón de cuestiones muy jodidas para un pibe de 16, 17, 18, 19, 20 años. Entonces, en primer lugar, el entrenamiento de fuerza tiene que acompañarnos tanto para rendimiento como para salud. En segundo lugar, la pata que está faltando es la del control de emociones, la del acompañamiento espiritual, la de la parte psicológica. Hay mucho, viste, que no se trata. Yo creo que así como vos recién me llevaste al Iván de 15 años y yo te dije, che, la kinesiología no existía. Nadie agarró y me dijo, a ver cómo están tus rotadores de cadera, y hoy es más común. Yo creo que lo que hoy nadie ve, si me preguntás dentro de 15 años qué le hubiese gustado que al Iván de 30 le suceda, es que aborde antes la parte psicológica y emocional, porque muchas veces es dale que va, y en el alto rendimiento eso está por todos lados. Y si puedo uno más, pero esas dos me parecen las más importantes, Sí, la solidaridad que hablábamos recién, los valores. Eh, Cuando tuve la posibilidad de entrevistar a personas que admiro, si bien los deportistas de selección argentina los admiro a todos, para mí son héroes. Muchas veces también, no sé, entrevistamos a Maravilla Martínez, a Sergio, que tengo el libro ahí que leí desde muy joven, y la verdad que mucho talento y yo lo admiro mucho, y lo que más me llevo es la persona, ¿no? Los tratos, los modales, la solidaridad, la empatía, y la conocimos también a la locomotora, que en paz descanse, y la sí, apertura que tenía, me la acuerdo de ese posibilidad programa. para hacerlo. A la Tuti ya la conocía, campeona del mundo, y lo mismo, es todo el tiempo ayudándote, respetándote. Así que si alguien quiere ser como estas figuras que hemos tenido la posibilidad de entrevistar, que arranque por los valores y los modales, porque no conozco a alguien gigante. Dicen que la humildad hace la grandeza, y estos gigantes realmente tienen a la humildad y los valores bien plantados. Así que empecemos por ser la mejor persona que podamos, y en base a eso empecemos a construir al deportista. Excelente, excelente. Bueno, te iba a pedir unas últimas palabras. Estuvo buenísimo el último mensaje, pero si es que tienes algún último mensaje para cualquier tipo de persona, no necesariamente un deportista, sino, como hablábamos antes, una persona que de repente está viendo esta entrevista, se encontró con este canal y le interesa empezar a entrenar, a llevar una vida saludable, ¿qué mensaje le podría dar Iván? La verdad que hoy estoy atraído con muchas esferas que quizás están por encima del entrenamiento en sí, así que me voy a concentrar en el entrenamiento, que sé que es la que nos compete hoy. Sí, Que entrenen la fuerza por lo menos 2 veces por semana como corresponde, que busquen levantar su peso corporal en una sentadilla, que no le tengan miedo a los pesos, que inviertan en un profesional, así como quizás lo hacen en la parte psicológica, quizás la parte de nutrición también lo hacen, que no vayan a cualquier gimnasio que les quede cerca, sino que paguen un entrenador personal en el cual ustedes confíen y que vean resultados y que tenga sentido común y que también tenga cierta formación. Chao. Y ahí la verdad es que invertir en eso es salud, no solo física, sino también emocional. Y si sos un deportista, te diría exactamente lo mismo, porque no tiene por qué estar el mejor preparador físico en el club de tu barrio, en el cual estás aprendiendo a hacer un deporte, o incluso en las selecciones, Pato, porque no siempre sí, están los mejores profesionales en los cuerpos técnicos de selección, porque no son los lugares mejores pagos, por ejemplo. claro. Entonces, seas quien seas, que realicen una inversión en un entrenador, que entrenen la fuerza como corresponde y que levanten pesado para que la vida les sea liviana. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a ir cortando acá. Te pido que nos quedemos un ratito para conversar una cosita contigo, pero bueno, nos despedimos por acá. Nuevamente, muy agradecido, Iván. Estoy seguro que todo lo que conversamos, todos los tips que dijiste van a ser de mucha ayuda para cualquiera que se encuentre con esta entrevista. Así que muchas gracias. El agradecido soy yo, me quedo en línea, como se dice muchas veces en radio Eso. o en stream. Yo quiero agradecerte a vos por la convocatoria y también invitar al pueblo chileno, ¿no? Que es a lo que estábamos hablando,
que quizás no tenemos tan fácil acceso y comunicación como sí quizás lo tenemos con Uruguay o con Paraguay y otro tipo de canal. Así que espero estar pronto en tierras chilenas, espero que haya mucha gente con ganas de escucharme, con ganas de debatir y confrontar para generar un nuevo constructo del saber. Y bueno, también que sigan pasando estas cosas de creación de contenido para poder llegar a cada vez a más personas y ir aumentando la vara, no solo de entrenamiento en mi país, sino también en toda Sudamérica. ¿Dónde vas a estar, Iván, para que la gente sepa por si quiere encontrar ahí Primero que estoy online en todos lados, que si ustedes quieren alguna capacitación mía o contratar algún servicio mío, ya sea asesorías o entrenamiento, lo puedo hacer a través de mi Instagram, lic.ivanfernández, mi empresa de capacitaciones, feed-capacitaciones, si alguien está en la Argentina y quiere entrenar o quiere venir a visitar a un día, feed-center, el gimnasio, y ahora voy a estar en Uruguay, en Paysandú, dentro de un mes y moneditas, no me reten por no tener la fecha. Y también vamos a estar en Salta, también dentro de un mes y monedas, y en el Congreso de Santa Cruz, si no me equivoco, dentro de un mes y monedas. El Genial, año que viene genial, espero poder visitar tanto Chile como Perú, que estamos ahí en tratativas, espero poder cumplir. excelente. Bueno, muchas gracias, Iván. Ahí nos Gracias a quedamos un vos. ratito. Abrazo de RM para todos.